Imagina entrar a una habitación y sentir que alguien te observa sin decir nada. Ese instante eléctrico no es casualidad. Hoy revelaremos por qué una mirada puede cambiarlo todo. En este espacio, Dark Psychology, exploramos señales invisibles que dominan decisiones, deseo y respeto. El contacto visual no es magia, es biología, intención y poder. Cuando una mujer te mira de cierta forma, está comunicando más que palabras. Aprende a leer el mensaje, responder con presencia y evitar errores fatales. Quédate hasta el final, porque entender esto puede transformar tus interacciones, tu confianza y la forma en que te perciben siempre. Cuando una mujer sostiene una mirada firme y serena, sin prisa y sin exceso, está activando uno de los mecanismos más antiguos de evaluación humana. No es un juego superficial ni una señal obvia, es una lectura profunda que ocurre en fracciones de segundo. En ese instante, ella observa cómo ocupas el espacio, cómo respiras, cómo reaccionan tus microgestos. La mirada que evalúa no busca impresionar ni seducir de inmediato, busca comprender. Quiere saber si eres estable, si estás presente, si tu energía es coherente con tus palabras y con tu silencio. Aquí no se trata de belleza ni de estatus, sino de solidez interna. Muchas personas fallan porque sienten la presión de hacer algo y, al hacerlo, revelan inseguridad. El impulso de hablar de más, de sonreír nerviosamente, de desviar los ojos, de moverse sin necesidad, todo eso comunica más de lo que imaginas. La evaluación ocurre porque el cerebro humano prioriza la seguridad y la previsibilidad. Una mirada calmada y sostenida es una pregunta silenciosa: ¿eres confiable bajo presión? En este punto, la paciencia es poder. Sostener la mirada no significa mirar fijamente de forma agresiva, sino permanecer cómodo dentro del momento. Es permitir que el silencio exista sin apresurarte a llenarlo. Cuando mantienes la calma, tu sistema nervioso le dice al de ella que no hay amenaza. Esa sincronización biológica es clave. El contacto visual regula emociones, establece jerarquías implícitas y define límites. Si tus ojos se mueven constantemente, si parpadeas en exceso o si buscas distracciones, el mensaje que envías es de inestabilidad. No porque seas débil, sino porque no estás acostumbrado a sostener la atención sin estímulos externos. En cambio, cuando aceptas la pausa y permaneces presente, comunicas autocontrol. Y el autocontrol es uno de los rasgos más atractivos y respetados a nivel inconsciente. La mirada que evalúa también observa tu congruencia. Si dices algo seguro pero tus ojos dudan, la incongruencia se nota. El cerebro humano está diseñado para detectar contradicciones mínimas, especialmente en interacciones sociales importantes. Por eso, no se trata de actuar confiado, sino de estarlo. La verdadera calma no necesita demostrarse, se percibe. En ese silencio compartido, ella está midiendo si tu energía es constante o si fluctúa según la aprobación externa. ¿Te mantienes igual si ella te mira intensamente, o cambias, te encoges, te aceleras? Cada microrespuesta suma información. La evaluación no juzga, recopila datos. Aquí entra un concepto clave: presencia. Estar presente es habitar tu cuerpo y tu respiración. Es sentir los pies en el suelo, la espalda erguida sin rigidez, el pecho abierto sin tensión. Cuando estás presente, tus ojos reflejan estabilidad. No buscan escapar ni dominar, simplemente están. Esa neutralidad poderosa es rara en un mundo saturado de estímulos y ansiedad. Por eso destaca. La mirada que evalúa reconoce esa rareza. Reconoce a alguien que no necesita validación inmediata. Alguien que no se pierde en su cabeza. Alguien que puede sostener la atención sin esfuerzo. Muchos confunden sostener la mirada con un duelo de egos. No lo es. No se trata de ganar ni de intimidar. Se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. Si conviertes el momento en una competencia, tu cuerpo se tensará y ella lo sentirá. La evaluación detecta tensión emocional. Detecta cuando alguien intenta controlar la impresión que causa. Y eso, paradójicamente, reduce el impacto. El verdadero poder está en la naturalidad consciente, en permitir que la mirada fluya, que se suavice cuando corresponde, que se retire con elegancia cuando el momento lo pide. Saber cuándo sostener y cuándo soltar también es parte de la evaluación. La paciencia,
En este contexto, no es pasividad, es una forma activa de autocontrol, es elegir no reaccionar impulsivamente, es observar mientras eres observado. Esa doble conciencia eleva tu estatus percibido porque demuestra que no estás a merced del momento, estás en diálogo con él. Cuando una mujer evalúa, también está comprobando si puedes manejar la intensidad emocional sin colapsar. La vida trae silencios incómodos, decisiones difíciles, miradas que pesan. Si no puedes sostener una mirada tranquila, ¿cómo sostendrás una situación compleja? Además, la mirada que evalúas suele aparecer en los primeros segundos de interacción, pero también puede surgir más adelante, cuando algo cambia en la dinámica. Tal vez dijiste algo interesante, tal vez pusiste un límite, tal vez simplemente dejaste de buscar aprobación. Entonces ella mira de nuevo, con más atención. Ahí es donde muchos fallan por sorpresa, no esperaban ser observados tan de cerca, y al sentirse vistos, se exponen. La clave es recordar que no hay nada que probar, solo hay que estar. La evaluación no exige performance, exige coherencia. Respirar lento ayuda, no como técnica visible, sino como regulación interna. Cuando tu respiración es profunda y estable, tus ojos lo reflejan, el parpadeo se normaliza, la tensión facial disminuye, la mirada se vuelve clara. Esa claridad comunica honestidad emocional, no porque estés revelando todo, sino porque no estás ocultándote. La mirada que evalúa aprecia la transparencia tranquila, no la sobreexposición. Hay una diferencia enorme entre estar abierto y estar necesitado. La evaluación distingue perfectamente entre ambos. También es importante entender que esta mirada no siempre significa interés romántico inmediato. A veces es respeto en formación. A veces es simple curiosidad psicológica. A veces es una prueba social inconsciente. Interpretarla como me desea puede llevarte a errores. La evaluación es previa al deseo. Es el filtro. Y como todo filtro, descarta más de lo que selecciona. Si te mantienes centrado, aumentas tus probabilidades no porque fuerces el resultado, sino porque no te saboteas. El silencio compartido durante una evaluación crea un microespacio íntimo. No íntimo en lo físico, sino en lo psicológico. Dos personas presentes en el mismo momento, sin máscaras evidentes. Ese espacio puede ser incómodo para quien vive en su mente, pero para quien está anclado, es natural. La comodidad con el silencio es una señal de madurez emocional. Indica que no dependes de estímulos constantes para sentirte válido. Y eso, a nivel profundo, es atractivo porque sugiere estabilidad a largo plazo. Hay un error común: confundir intensidad con profundidad. Mirar con dureza, fruncir el ceño, forzar una expresión segura no crea profundidad, crea rigidez. La evaluación percibe rigidez como defensa, y donde hay defensa, hay miedo. En cambio, la suavidad consciente no debilidad, comunica confianza real. Es la diferencia entre un lago tranquilo y un bloque de hielo. Ambos están quietos, pero solo uno invita a acercarse. Cuando aceptas ser evaluado sin resistencia, ocurre algo interesante, el poder se equilibra. Ya no estás buscando controlar la percepción, y eso te libera. Esa libertad se siente. La mirada se vuelve más auténtica, más humana. Y muchas veces, esa autenticidad rompe la evaluación antes de que termine, porque ya respondió a la pregunta principal: ¿puedo relajarme contigo? Si la respuesta es sí, el vínculo cambia. Si es no, al menos conservas tu centro. La mirada que evalúa, en el fondo, es una conversación sin palabras sobre estabilidad emocional, autocontrol y presencia. No necesita respuestas verbales, necesita coherencia. Necesita que tu lenguaje corporal, tu respiración y tu energía cuenten la misma historia. Cuando eso ocurre, no importa el resultado inmediato, porque incluso si la interacción no continúa, tú no te pierdes. Y ese es el verdadero dominio: salir intacto, claro y presente, habiendo sostenido el momento sin huir ni atacar. Esa capacidad se construye con práctica consciente, con autoobservación y con la decisión de no reaccionar desde el miedo. Quien domina esto no solo entiende miradas, entiende dinámicas humanas. Y ahí comienza un nivel más profundo de poder silencioso. Cuando una mujer te mira con intensidad sostenida, sin suavizar, sin escapar, sin adornos emocionales evidentes, no está invitando ni evaluando,
está midiendo poder. Esta mirada no busca comodidad, busca reacción. Es directa, penetrante, a veces silenciosamente desafiante. No necesariamente agresiva, pero sí cargada de intención. Aquí se activan dinámicas profundas de jerarquía psicológica, no jerarquía social explícita, sino interna. Es una prueba que ocurre en el plano no verbal y que muchas personas sienten sin saber explicarla. El cuerpo lo entiende antes que la mente. El pulso se acelera levemente, la respiración cambia, surge el impulso de hacer algo. Y justo ahí está la clave. Cómo manejas ese impulso define el resultado. La mirada que domina no necesita moverse, es estable, casi inmóvil. No persigue, no ruega, no se ofrece, observa, espera. Y en esa espera, empuja a que tú reveles quién eres bajo presión. Muchas personas interpretan esta mirada como desinterés o frialdad, y reaccionan intentando romper el hielo. Otras la leen como rechazo y se retiran. Ambas respuestas ceden terreno. Porque esta mirada no pide nada. Solo observa qué haces cuando no se te da una señal clara de aprobación. Ahí es donde se define el equilibrio de poder. Dominar no significa controlar al otro, significa no perderte a ti mismo cuando el otro no te valida. Esa es la esencia. La mirada dominante pone a prueba tu autonomía emocional. ¿Necesitas una sonrisa para sentirte cómodo? ¿Necesitas una señal de agrado para seguir siendo tú? Si la respuesta es sí, el dominio cambia de manos. Si la respuesta es no, si puedes permanecer centrado sin endurecerte ni colapsar, el respeto emerge de forma natural. Aquí aparece un error común: intentar igualar la intensidad forzándola, endurecer la mandíbula, fruncir el ceño, mirar fijamente como si fuera una batalla. Eso no es dominio, es defensa. Y la defensa se nota. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve superficial, los ojos pierden flexibilidad. La mirada dominante no se enfrenta con rigidez, sino con estabilidad. Es un lago profundo frente a una roca. No necesita chocar, simplemente está. Sostener esta mirada implica aceptar la incomodidad sin reaccionar desde ella. La incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de activación. Tu sistema nervioso está despertando. Si sabes regularlo, ganas presencia. Si no, actúas desde el impulso. La regulación empieza con algo simple pero poderoso: no cambiar tu comportamiento solo porque estás siendo observado intensamente. Seguir respirando igual, mantener la postura relajada, permitir que tu rostro permanezca neutral o ligeramente abierto. No necesitas sonreír, pero tampoco cerrarte. Neutralidad consciente es la respuesta más fuerte. La mirada que domina también prueba límites internos. No te pregunta quién eres cuando todo va bien, sino quién eres cuando no recibes confirmación externa. En ese vacío aparente, muchos se precipitan a llenar el espacio con palabras, explicaciones, bromas nerviosas. Todo eso comunica necesidad de control. Y la necesidad de control es lo opuesto al dominio. El verdadero dominio tolera el vacío, lo habita, no lo teme. Es importante entender que esta mirada no siempre viene de una intención romántica. A veces es carácter, a veces es hábito, a veces es una forma de posicionarse en el mundo. Pero incluso cuando no hay atracción, la dinámica sigue siendo real. La forma en que respondes a esta mirada se traslada a otros contextos: trabajo, liderazgo, conflictos, decisiones. Por eso es tan reveladora. Es un espejo crudo. Cuando te sostienes sin huir ni atacar, algo cambia sutilmente. La energía se equilibra. No porque ganes, sino porque no cedes. Y no ceder no significa imponerte, sino permanecer íntegro. Muchas veces, después de unos segundos, la mirada dominante se suaviza apenas. No siempre hacia una invitación, pero sí hacia un reconocimiento. Ese reconocimiento no se verbaliza, pero se siente. Es el reconocimiento de alguien que no se desorganiza bajo presión. También puede ocurrir lo contrario, que la mirada continúe firme. Y aún así, el resultado es positivo si tú permaneces estable. Porque el objetivo no es cambiar al otro,
sino mantenerte. Si esperas que ella modifique su comportamiento para sentirte exitoso, sigues entregando poder. El dominio real es interno, es salir del momento igual o más centrado que cuando entraste. Hay una dimensión profunda aquí. Identidad. La mirada dominante pregunta, sin palabras, ¿quién eres cuando no te reflejo? Y esa es una pregunta que pocos saben responder sin palabras. Si tu identidad depende de la respuesta del otro, te desdibujas. Si tu identidad está anclada, la mirada no te mueve. Eso no significa indiferencia, significa solidez. Muchos sienten miedo ante esta mirada porque activa memorias antiguas, autoridad, juicio, rechazo. El cuerpo recuerda antes que la mente. Por eso, la reacción es a menudo desproporcionada. Entender esto te da ventaja, no para manipular, sino para no ser arrastrado por respuestas automáticas. Cuando reconoces la activación y no te identificas con ella, recuperas elección. La elección aquí es simple pero difícil, quedarte presente. No escapar mentalmente, no construir historias, no anticipar resultados. Solo estar. Observar también. Porque mientras eres observado, tú también puedes observar. Y al observar, recuperas equilibrio. La mirada deja de ser unilateral. Se convierte en intercambio, no de poder, sino de conciencia. En algunos casos, sostener esta mirada despierta respeto inmediato. En otros, genera una distancia clara. Ambas son respuestas válidas. No todas las personas buscan o toleran la misma profundidad. Pero lo importante es que no te adaptes para agradar. Adaptarte para sobrevivir es una cosa, adaptarte para ser aceptado es otra. La mirada dominante detecta esa diferencia con precisión quirúrgica. Hay algo más sutil aún. El tiempo. Quien domina su relación con el tiempo domina la interacción. Si te apresuras a resolver la tensión, pierdes. Si intentas prolongarla artificialmente, también. El tiempo correcto no se decide, se siente. Y se siente cuando estás en tu cuerpo, no en tu cabeza. Por eso, la práctica no es mental, es somática. Aprender a habitar tu cuerpo bajo observación. La mirada que domina no siempre termina con palabras. A veces se rompe porque alguien más interviene, porque el contexto cambia, porque el momento pasa. Eso no invalida nada. El impacto ya ocurrió. Y ese impacto se lleva. Si saliste del momento más consciente, más entero, ganaste. Aunque no haya intercambio posterior. También es posible que esta mirada despierte en ti un deseo de demostrar algo. Resistir ese deseo es clave. No tienes que probar tu valor. Tu valor no está en discusión. La mirada solo revela si tú lo sabes. Cuando actúas desde esa certeza silenciosa, todo cambia. La postura se ajusta sola. La voz se vuelve más estable. Los movimientos se simplifican. Menos exceso, más intención. Dominar este tipo de interacción no te vuelve frío ni distante. Al contrario, te vuelve disponible desde un lugar más limpio. Porque ya no buscas validación desesperada. Puedes conectar con más profundidad cuando la invitación aparece. El dominio bien integrado no bloquea la intimidad, la prepara. Al final, la mirada que domina es una maestra incómoda. No te dice qué hacer, te muestra dónde aún reaccionas, dónde aún te pierdes. Y cada vez que eliges quedarte presente, construyes algo que no se ve, pero se siente. Autoridad interna. No la que impone, sino la que sostiene. Y cuando tienes eso, ya no importa quién mira, cómo mira o por cuánto tiempo. Porque tu centro no depende de ninguna mirada externa. Y desde ese lugar, paradójicamente, tu mirada empieza a tener peso. No porque busques dominar, sino porque ya no necesitas hacerlo. Ahí es donde el poder se vuelve silencioso, estable y real. Cuando una mujer te mira con intensidad sostenida, sin suavizar, sin escapar, sin adornos emocionales evidentes, no está invitando ni evaluando, está midiendo poder. Esta mirada no busca comodidad, busca reacción. Es directa, penetrante, a veces silenciosamente desafiante. No necesariamente agresiva, pero sí cargada de intención. Aquí se activan dinámicas profundas de jerarquía psicológica. No jerarquía social explícita, sino interna. Es una prueba que ocurre en el plano no verbal y que muchas personas sienten sin saber explicarla. El cuerpo lo entiende antes que la mente. El pulso se acelera levemente, la respiración cambia,
surge el impulso de hacer algo. Y justo ahí está la clave. Cómo manejas ese impulso define el resultado. La mirada que domina no necesita moverse, es estable, casi inmóvil. No persigue, no ruega, no se ofrece. Observa, espera. Y en esa espera, empuja a que tú reveles quién eres bajo presión. Muchas personas interpretan esta mirada como desinterés o frialdad, y reaccionan intentando romper el hielo. Otras la leen como rechazo y se retiran. Ambas respuestas ceden terreno. Porque esta mirada no pide nada. Solo observa qué haces cuando no se te da una señal clara de aprobación. Ahí es donde se define el equilibrio de poder. Dominar no significa controlar al otro, significa no perderte a ti mismo cuando el otro no te valida. Esa es la esencia. La mirada dominante pone a prueba tu autonomía emocional. ¿Necesitas una sonrisa para sentirte cómodo? ¿Necesitas una señal de agrado para seguir siendo tú? Si la respuesta es sí, el dominio cambia de manos. Si la respuesta es no, si puedes permanecer centrado sin endurecerte ni colapsar, el respeto emerge de forma natural. Aquí aparece un error común: intentar igualar la intensidad forzándola, endurecer la mandíbula, fruncir el ceño, mirar fijamente como si fuera una batalla. Eso no es dominio, es defensa. Y la defensa se nota. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve superficial, los ojos pierden flexibilidad. La mirada dominante no se enfrenta con rigidez, sino con estabilidad. Es un lago profundo frente a una roca. No necesita chocar, simplemente está. Sostener esta mirada implica aceptar la incomodidad sin reaccionar desde ella. La incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de activación. Tu sistema nervioso está despertando. Si sabes regularlo, ganas presencia. Si no, actúas desde el impulso. La regulación empieza con algo simple pero poderoso: no cambiar tu comportamiento solo porque estás siendo observado intensamente. Seguir respirando igual, mantener la postura relajada, permitir que tu rostro permanezca neutral o ligeramente abierto. No necesitas sonreír, pero tampoco cerrarte. Neutralidad consciente es la respuesta más fuerte. La mirada que domina también prueba límites internos. No te pregunta quién eres cuando todo va bien, sino quién eres cuando no recibes confirmación externa. En ese vacío aparente, muchos se precipitan a llenar el espacio con palabras, explicaciones, bromas nerviosas. Todo eso comunica necesidad de control. Y la necesidad de control es lo opuesto al dominio. El verdadero dominio tolera el vacío, lo habita, no lo teme. Es importante entender que esta mirada no siempre viene de una intención romántica. A veces es carácter, a veces es hábito, a veces es una forma de posicionarse en el mundo. Pero incluso cuando no hay atracción, la dinámica sigue siendo real. La forma en que respondes a esta mirada se traslada a otros contextos: trabajo, liderazgo, conflictos, decisiones. Por eso es tan reveladora. Es un espejo crudo. Cuando te sostienes sin huir ni atacar, algo cambia sutilmente. La energía se equilibra. No porque ganes, sino porque no cedes. Y no ceder no significa imponerte, sino permanecer íntegro. Muchas veces, después de unos segundos, la mirada dominante se suaviza apenas. No siempre hacia una invitación, pero sí hacia un reconocimiento. Ese reconocimiento no se verbaliza, pero se siente. Es el reconocimiento de alguien que no se desorganiza bajo presión. También puede ocurrir lo contrario, que la mirada continúe firme. Y aún así, el resultado es positivo si tú permaneces estable. Porque el objetivo no es cambiar al otro, sino mantenerte. Si esperas que ella modifique su comportamiento para sentirte exitoso, sigues entregando poder. El dominio real es interno. Es salir del momento igual o más centrado que cuando entraste. Hay una dimensión profunda aquí: identidad. La mirada dominante pregunta, sin palabras, ¿quién eres cuando no te reflejo? Y esa es una pregunta que pocos saben responder sin palabras. Si tu identidad depende de la respuesta del otro, te desdibujas. Si tu identidad está anclada, la mirada no te mueve. Eso no significa indiferencia, significa solidez. Muchos sienten miedo ante esta mirada porque activa memorias antiguas: autoridad, juicio, rechazo. El cuerpo recuerda antes que la mente. Por eso, la reacción es a menudo desproporcionada. Entender esto te da ventaja, no para manipular,
sino para no ser arrastrado por respuestas automáticas. Cuando reconoces la activación y no te identificas con ella, recuperas elección. La elección aquí es simple pero difícil: quedarte presente, no escapar mentalmente, no construir historias, no anticipar resultados, solo estar. Observar también, porque mientras eres observado, tú también puedes observar. Y al observar, recuperas equilibrio. La mirada deja de ser unilateral, se convierte en intercambio, no de poder, sino de conciencia. En algunos casos, sostener esta mirada despierta respeto inmediato. En otros, genera una distancia clara. Ambas son respuestas válidas. No todas las personas buscan o toleran la misma profundidad. Pero lo importante es que no te adaptes para agradar. Adaptarte para sobrevivir es una cosa, adaptarte para ser aceptado es otra. La mirada dominante detecta esa diferencia con precisión quirúrgica. Hay algo más sutil aún: el tiempo. Quien domina su relación con el tiempo domina la interacción. Si te apresuras a resolver la tensión, pierdes. Si intentas prolongarla artificialmente, también. El tiempo correcto no se decide, se siente. Y se siente cuando estás en tu cuerpo, no en tu cabeza. Por eso, la práctica no es mental, es somática. Aprender a habitar tu cuerpo bajo observación. La mirada que domina no siempre termina con palabras. A veces se rompe porque alguien más interviene, porque el contexto cambia, porque el momento pasa. Eso no invalida nada, el impacto ya ocurrió, y ese impacto se lleva. Si saliste del momento más consciente, más entero, ganaste. Aunque no haya intercambio posterior, también es posible que esta mirada despierte en ti un deseo de demostrar algo. Resistir ese deseo es clave. No tienes que probar tu valor no está en discusión. La mirada solo revela si tú lo sabes. Cuando actúas desde esa certeza silenciosa, todo cambia. La postura se ajusta sola, la voz se vuelve más estable, los movimientos se simplifican, menos exceso, más intención. Dominar este tipo de interacción no te vuelve frío ni distante, al contrario, te vuelve disponible desde un lugar más limpio, porque ya no buscas validación desesperada. Puedes conectar con más profundidad cuando la invitación aparece. El dominio bien integrado no bloquea la intimidad, la prepara. Al final, la mirada que domina es una maestra incómoda. No te dice qué hacer, te muestra dónde aún reaccionas, dónde aún te pierdes. Y cada vez que eliges quedarte presente, construyes algo que no se ve, pero se siente: autoridad interna, no la que impone, sino la que sostiene. Y cuando tienes eso, ya no importa quién mira, cómo mira o por cuánto tiempo, porque tu centro no depende de ninguna mirada externa. Y desde ese lugar, paradójicamente, tu mirada empieza a tener peso. No porque busques dominar, sino porque ya no necesitas hacerlo. Ahí es donde el poder se vuelve silencioso, estable y real.